Mi nombre es Mariela Lemos y en este video vamos a hablar sobre evaluación de posible embolia pulmonar. El paciente masculino de 55 años con antecedente de cáncer en tratamiento activo se presenta en el servicio con dolor torácico súbito, disnea y taquicardia. Se le indica al paciente una tomografía computarizada de tórax con contraste endovenoso. La TAC de tórax con contraste endovenoso es el estudio de imagen a elección y el estándar de oro para la evaluación del TEP, ya que tiene una alta precisión diagnóstica con elevada sensibilidad y especificidad. Esto permite visualizar con gran detalle la anatomía vascular pulmonar y detectar la presencia de trombos. También posibilita la evaluación de la perfusión pulmonar, lo cual es crucial para determinar la extensión y gravedad del trastorno. Por lo tanto, la realización de este estudio de TAC con contraste endovenoso está plenamente justificada en el paciente con sospecha de embolia pulmonar, dada la urgencia y la gravedad del cuadro clínico presentado. Mi nombre es Rocío López y voy a hablar sobre lo que es la preparación del paciente y la responsabilidad del licenciado Bioimágenes. En lo que es la preparación del paciente, el paciente pasa por 6 pasos fundamentales, en los cuales en una primera instancia se hace la evaluación previa, revisando tanto los antecedentes que pudiese llegar a tener ese paciente, como pueden ser alergias a contrastes o algún tipo de patología, ya sea hipertensión o diabetes, que pueda malograr después el funcionamiento del contraste o que necesite algún estudio previo adicional. Adicionalmente se pasa al segundo paso, que es el consentimiento informado, en el cual se le explica el procedimiento al paciente y se obtiene el consentimiento del mismo para realizárselo. Se coloca lo que es la vía venosa periférica adecuada para lo que es la colocación del contraste si el procedimiento lo solicita, y se le explica al paciente que puede llegar a sentir distintas sensaciones como calor o sabor metálico en el momento en el cual ha pasado el contraste. Además se le explica que tiene que permanecer quieto para que el estudio pueda verse de manera correcta y que va a durar aproximadamente entre unos 10 y 15 minutos. El licenciado de Bioimágenes en estos pasos tiene un rol fundamental, ya que hace lo que es la recepción y preparación del paciente para este estudio de tomografía. Entre las principales funciones que tiene es el recibir al paciente, ver su documentación, validar identidad y también validar el procedimiento que le ha indicado el médico. Explicar detalladamente cómo va a ser ese procedimiento, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus beneficios y también obtener el consentimiento informado que habíamos mencionado previamente. Se evalúa el estado general del paciente, antecedentes médicos, se le hacen preguntas de seguridad para entender si hubiese necesidad de algún estudio de manera anticipada al procedimiento de tomografía y a la realización del pasaje de medios de contraste. Adicional, se hace una preparación específica según el tipo de estudio para hacer lo que es la canalización de vía venosa o administración de alguna medicación en el caso que tenga algún tipo de alergia. Se posiciona adecuadamente el paciente en lo que es la camilla del tomógrafo para que la calidad de la imagen sea óptima, y se monitoriza al paciente durante todo el procedimiento para ver básicamente que el paciente no se haya movido y que también si tiene algún tipo de dificultad lo podamos asistir eventualmente. Un poquito de la función y la responsabilidad del licenciado en la sala de tomo, en donde el licenciado debe constatar el óptimo funcionamiento del equipo, realizar las calibraciones. La sala ya debe estar alistada con el protocolo a realizar previo antes del ingreso del paciente, chequear que el estudio a realizar coincida con las órdenes médicas o con lo que el paciente manifiesta, acompañar y posicionar al paciente en el tomógrafo y, si utiliza contraste, preparar lo que es la bomba. Cosas a tener en cuenta en estudios contrastados es que en la sala siempre debe estar el carro de paro con toda la medicación a modo preventivo, monitorizar las respuestas del paciente a la hora de administrar el contraste y mantener especial atención a lo que el paciente pueda manifestar o la sensación que pueda llegar a tener a la hora de administrar el contraste. Como licenciados en bioimágenes tenemos la responsabilidad de desarrollar estrategias de comunicación para la fácil comprensión del estudio en los pacientes. ¿Por qué motivo? Muchas veces ingresan a nuestro servicio pacientes con dudas, con temores o con ansiedad. En ese momento nosotros como licenciados debemos saber intervenir de una manera positiva para despejarle todas aquellas dudas o para transmitirle calma al paciente. ¿De qué manera?
explicándole absolutamente todo lo que va a suceder en el estudio, el paso a paso, incluso sensaciones normales posibles que pueda llegar a sentir el paciente durante el estudio. ¿De qué manera? Verbalmente, hablando con palabras y terminología sencilla que el paciente pueda captar fácilmente, y por otro lado, generando un ambiente cálido, un tono de voz neutro, una postura segura y ante todo mucho respeto hacia la situación del paciente que esté atravesando. En cuanto a las técnicas de adquisición de imágenes, tenemos que tener en consideración que vamos a utilizar contraste iodado, ya que la patología del paciente es una presunción de TEP, por lo cual vamos a precisar contraste iodado, vamos a usar tiempos venosos, tiempos arteriales y cortes coronales sagittales y axiales. Mi nombre es Jessica Medán y voy a hablar sobre el manejo de los pacientes en estado crítico en el servicio de tomografía. Los pacientes que cuentan con una inestabilidad hemodinámica son los que pueden descompensarse más rápidamente y es necesaria una intervención inmediata en este caso. Por otro lado, es importante contar con el monitoreo continuo y contar con el equipo adecuado para controlar los signos vitales del paciente, contar con un equipo de reanimación y un personal capacitado para dar una respuesta rápida. En este caso también es importante contar con el personal de urgencias o los médicos intensivistas. Los pacientes con salud mental inestable mayormente ingresan en estados de ansiedad, agitados o confusos. Esto provoca dificultad para lograr entender el procedimiento del estudio. Es importante hablar claro y tratar de tranquilizarlos explicándoles siempre los procedimientos. En el caso que sea necesario, se evalúa el riesgo-beneficio de la realización del estudio, siempre bajo la supervisación médica. Y por último, en el caso que sea necesario, es importante contar con profesionales especialistas en salud mental para que puedan lograr un buen manejo del paciente. Bueno, mi nombre es Natalia Miranda y en estas diapositivas vamos a hablar de las estrategias en manejo de pacientes con aislamiento de contacto. Vamos a hablar primero sobre las consideraciones que hay que tener. Es muy importante la prevención de infecciones cruzadas en entornos hospitalarios y en sectores por ejemplo, de tomografía, como estamos hablando ahora. Hay que evitar cualquier tipo de transmisión de patógenos para proteger, además de los pacientes, también al personal de salud. Primera estrategia va a ser el uso de equipos de protección personal o llamados EPP, que incluye el uso completo de guantes, batas, mascarillas y otros equipos diseñados para proteger tanto al paciente como al personal. Además, los protocolos de desinfección son muy fundamentales. Es muy importante realizar una limpieza del área de trabajo y del equipo antes y después de cada paciente. Por último, pero no menos importante, está la limitación del personal en la sala. Hay que reducir al mínimo la cantidad de personas presentes para poder ayudar a minimizar los riesgos de transmisión de patógenos, ¿sí? Ahora, hay que implementar cada estrategia de manera efectiva para poder marcar una diferencia en la seguridad y bienestar de todos los involucrados. En esta diapositiva vamos a hablar de los pacientes con movilidad reducida. Primero consideremos las limitaciones en la movilidad. Los pacientes con movilidad reducida pueden tener muchas dificultades para mantener la posición adecuada durante el estudio, en este caso la tomografía, lo que puede afectar bastante por ahí a la calidad de las imágenes obtenidas. Además, estos pacientes son más susceptibles a sufrir lesiones debido a movimientos bruscos que se puedan producir durante el procedimiento. Lo que vamos a hacer primero es el uso de ayudas técnicas que son fundamentales, como cojines, cinta de sujeción y otros dispositivos que nos van a ayudar a mantener al paciente en una posición segura y cómoda. También la asistencia personalizada es una estrategia muy clave. La presencia de personal adicional para ayudar en la transferencia y colocación del paciente va a ser esencial para la seguridad del mismo. Finalmente, la adaptación de cada protocolo es crucial. Hay que modificar los parámetros de adquisición para ajustarse a las necesidades específicas del paciente para poder ayudar a obtener imágenes de alta calidad sin comprometer el bienestar del paciente. Hay que implementar estas estrategias, tanto la que nombramos antes como la que nombramos ahora, para la seguridad y comodidad de los pacientes con discapacidad o movilidad reducida
y también para poder garantizar resultados más precisos y confiables en los estudios de tomografía.